Pacto Nacional por la Justicia de Género. Encabeza este acto la ministra Yasmín Esquivel Moza, le acompaña el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Damos también la bienvenida a las personas juzgadoras que integran el Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Saludamos a las magistradas que integran el grupo de trabajo para la renovación del pacto. Sean bienvenidas, señoras magistradas. En este momento escucharemos a la señora ministra Yasmín Esquivel Moza. Por favor, ministra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, ministra Ana Margarita Ríos Farjat, señores ministros, señores magistrados, consejera, consejeros, señores juzgadores, impartidores de justicia. Es para mí un honor concurrir a esta 16ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia para presentar con enorme satisfacción este instrumento que le hemos denominado Pacto por la Justicia de Género. Esto es una actualización que se está llevando a cabo a iniciativa del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. El Comité Interinstitucional de Igualdad de Género está integrado por la consejera Verónica de Gives, por la magistrada Mónica Soto y su servidora. Este comité que tiene su origen de hace bastantes años y que le dio un gran impulso el ministro Luis María Aguilar cuando estuvo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los encuentros y convenios de adhesión que se llevaron a cabo en las diferentes entidades federativas, en aquel entonces a cargo de la ministra Margarita Luna Ramos. Desde el año 2010, en el seno de esta Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, precisamente en su 5ª Asamblea Ordinaria, que fue celebrada el 12 de noviembre de ese año 2010, se adoptó el Pacto para introducir la perspectiva de género. Este demostró ser un instrumento fundamental para hacer permear de manera eficaz la perspectiva de género tanto en nuestro quehacer como juzgadoras y juzgadores, así como hacia el interior de nuestras instituciones. El Comité de Seguimiento, como mecanismo instituido por el propio pacto, con el fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos ahí establecidos, nos ofreció un espacio idóneo para la reflexión, el intercambio de opiniones, compartir buenas prácticas, así como para detectar avances y obstáculos en el cumplimiento de los lineamientos que fijó el pacto. No obstante, en el año 2015 se aprobaron modificaciones al mismo y sus reglas de operación a fin de integrar comités estatales de seguimiento del pacto, que surgieron de convenios estatales de adhesión a dicho instrumento a lo largo de estos 11 años que han transcurrido desde entonces. Ha habido avances importantes en materia de justicia con perspectiva de género. La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio del 2011, que además de reafirmar la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Fundamental, sumó a aquellos reconocidos en los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. El desarrollo de la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha expandido y definido los contornos al contenido y alcances de la obligación de juzgar con perspectiva de género, y la propia evolución de los estándares internacionales en derechos humanos en materia de género, de lo que dan cuenta la multiplicidad de criterios que ha emanado el Pleno y las salas de este alto tribunal. Este nuevo protocolo para juzgar con perspectiva de género, con una concepción mucho más amplia de sus alcances e implicaciones. El Poder Judicial de la Federación ha avanzado también en la implementación de acciones afirmativas para la mayor participación de mujeres en los cargos de juezas de distrito, de magistradas de circuito, y hoy el principio de paridad, que es rector en la carrera judicial. Lo mismo que en el combate y acoso y hostigamiento sexual y laboral, también se registran avances importantes, esfuerzos que se replican en otros diversos tribunales del país. Sin embargo, la meta de hacer una realidad la igualdad sustantiva y desterrar la discriminación y violencia en contra de las mujeres y niñas todavía se ve lejana. Esto nos impone el deber de continuar profundizando en la aplicación de la perspectiva de género, dando cumplimiento al mandato constitucional y convencional que tenemos, y más allá cumplir con el compromiso ético y social que pesa sobre toda persona juzgadora,
de garantizar los derechos de igualdad y no discriminación y el derecho de acceso a la justicia. Existen, por otra parte, obligaciones a cargo del Estado mexicano que inciden directamente en nuestra función. Es así menester tener en cuenta las observaciones y recomendaciones del Comité para la Eliminación y Discriminación contra la Mujer, el Comité CEDAW, ha emitido. En particular, me refiero a las observaciones finales al 9º informe periódico que rindió nuestro país en 2018 al Comité en materia de acceso a la justicia, y refiere a distintos motivos de preocupación que derivan de conformidad con la Convención y con la Recomendación General número 33 y en recomendaciones de distintos órdenes que debemos atender y que tendremos que dar cuenta el próximo año. En este esfuerzo, el liderazgo de AMIG es un factor clave para lograr la arquitectura eficaz que aproveche la coordinación y cooperación que nos caracteriza para reflejar resultados en una doble vía. Por un lado, dar cuenta del cumplimiento de la obligación constitucional y convencional de los órganos jurisdiccionales en materia de acceso a la justicia. Por el otro lado, ser materia de análisis interno para modelar las actividades prioritarias y concretas que nos permitan mantener un paso sostenido hacia mejores resultados. Es por ello que los avances se han dado, pero aún subsisten serios obstáculos por alcanzar esta igualdad sustantiva y garantizar el pleno acceso de la justicia a las mujeres, y que estimé oportuno plantear al comité directivo de la AMIG la renovación del pacto como una manera de reafirmar y alentar el compromiso de sus distintos apartados con los objetivos generales que llevaron a cabo a suscribirlo en el año 2010, así como incorporar los avances en materia de tutela de derechos de mujeres, acoger a los órganos de impartición de justicia las buenas prácticas, las distintas políticas que se han implementado en los diferentes apartados y en el Poder Judicial de la Federación, y a la par de dar cumplimiento a nuestras obligaciones constitucionales y convencionales y que atiendan los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha firmado. Con el decidido apoyo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en la 39ª sesión ordinaria del Comité Directivo de AMIG, que se celebró el pasado 9 de julio, tuve el honor de presentar la estrategia de renovación del Pacto Nacional para consolidar la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia, la que mereció su total anuencia, acordando la conformación de una comisión encargada de dar forma y materializar este nuevo pacto. En aquel momento, en esa sesión, debo agradecer a los titulares de los 11 apartados de AMIG esta disposición por aprobar la actualización del pacto. Mi mayor reconocimiento al señor ministro Pardo Rebolledo, así como cada uno de los representantes de los apartados de AMIG que integran este comité directivo por su solidario compromiso. Y a fin de emprender esta tarea y no dilatar los trabajos, en la reunión celebrada virtualmente el 5 de agosto siguiente se instaló la comisión que tuvo a cargo formular la propuesta de lo que sería el Pacto Nacional. La comisión, integrada por los enlaces de cada apartado de AMIG, tuvo a bien designar, celebró 5 sesiones de trabajo, en la que se dio un nutrido intercambio de opiniones. En estas 5 sesiones de trabajo se presentaron las propuestas en un orden siempre constructivo y de arraigado compromiso, así como muy enriquecedoras observaciones al documento que se presentó como base para reformular el pacto, con el acompañamiento y coordinación del secretario ejecutivo de AMIG, el magistrado Armando Maitret, quien se dio a la tarea de conjuntar, dar unidad, dar congruencia armónica a todas estas propuestas que se hicieron, materializando en un nuevo instrumento denominado el Pacto Nacional por la Justicia de Género y aprobado por el Comité Directivo de AMIG el día de ayer. En este punto, quiero agradecer a cada una de las integrantes de la comisión, las representantes de género de todos los apartados, todas aliadas, amigas, y que determinamos que no hay pacto si no es con todas. En estos apartados estuvieron presentes con propuestas la consejera Eva Verónica de Gives Zárate, la magistrada Mónica Aralizoto Fregoso, la jueza Yolanda Rangel, la magistrada Zulema Morri, la magistrada Laura Emilia Cebes, la magistrada Estela Fuentes, la magistrada Alma Baena, la maestra Rosalba Alcántara, la magistrada Mónica Huicho, la magistrada Carmen Laura López Almaraz, la magistrada María Rivera Jáuregui, la magistrada Marisol Castañeda y la magistrada Gloria Becio. El objetivo encomendado se ha cumplido.
Este nuevo pacto suma los compromisos que habrán de asumir los órganos de impartición de justicia representados en cada uno de los apartados de AMIC, que nos colocan en la ruta hacia la consolidación de la implementación de la perspectiva de género en nuestras instituciones, en nuestro quehacer de impartición de justicia, dando cumplimiento a las obligaciones que dimanan de la Carta Fundamental y las contraídas por el Estado mexicano al ratificar los instrumentos internacionales. Este nuevo pacto representa avances sustantivos. Tiene primeramente un preámbulo que reconoce el espíritu que lo orienta, se plasman los motivos que lo fundamentan, dan sentido a su existencia y alcance, así como la convicción de la necesidad de consolidar el acceso de la justicia para las mujeres, para las niñas y las adolescentes de nuestro país. En un segundo apartado, en la justificación se recogen los grandes avances logrados en materia de tutela para los derechos de las mujeres desde la adopción de 2010. Todos los avances que se han tenido, se reafirma el compromiso de la MIG para coadyuvar y hacer efectivo el derecho de acceso a una impartición de justicia igualitaria y libre de toda discriminación hacia las mujeres. Adentrándonos en el contenido, por principio se incorpora el capítulo primero, donde viene el marco normativo, con una enunciación exhaustiva, mas no limitativa, que contiene aquellas disposiciones de fuente nacional y convencional de carácter obligatorio y orientador que dan sustento a las estrategias y acciones que se plantean para la consolidación de la perspectiva de género en todos los órganos de impartición de justicia de nuestro país. En el documento se prescinde de incluir un capítulo de conceptos, optando por incorporarlos en un glosario que, junto con los instrumentos que conforman el marco normativo, se integran en cajas de herramientas a fin de garantizar su disponibilidad y facilitar su consulta a partir de su integración en un solo repositorio. Enseguida viene un capítulo 2 donde se plantean las líneas estratégicas, institucionalizar la perspectiva de género, juzgar con perspectiva de género, transversalizar la perspectiva de género. Lo que en el anterior pacto se recogía como estrategias esbozadas a partir de conceptos para muchos no eran ajenos, hoy se traducen en nociones más claras sobre las implicaciones de institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género, así como juzgar con esta metodología, lo que es y cómo debe aplicarse, producto del desarrollo de la sólida doctrina jurisprudencial en materia por nuestro más alto tribunal y la experiencia adquirida por las personas impartidoras de justicia en la aplicación a lo largo de más de una década. En el capítulo 3 se detallan en una mayor sistematización las acciones para consolidar la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia. Acciones de difusión, sensibilización, capacitación y actualización. Acciones para fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres. Acciones para el fortalecimiento de las unidades de género. Acciones para un presupuesto con perspectiva de género. Jornadas de acceso a la justicia. Procesos de selección para el acceso de mujeres a puestos de alto rango en los órganos de impartición de justicia. Brecha salarial. Mecanismos y políticas para la eliminación de estereotipos discriminatorios y barreras estructurales. Respecto a cada una se desglosa y se detallan las recomendaciones para su implementación y compromisos particulares que en este orden adquieren los órganos de impartición de justicia. Todas encaminadas también para atender y dar cumplimiento a las obligaciones convencionales que mencioné hace un momento, como el caso del Comité CEDAW que nuestro país presentará el próximo año. De especial trascendencia menciono la incorporación de acciones que tienen como fin el de garantizar el acceso a justicia a las mujeres y la tutela efectiva a sus derechos humanos, con énfasis en la atención de la violencia en razón de género, incluida la violencia política. De este capítulo también destaco el apartado relativo a los procesos de selección para el acceso de las mujeres a puestos de alto rango en los órganos de impartición de justicia, bajo el trazado de la reforma constitucional en materia de paridad de género, específicamente en la carrera judicial. Un adelanto significativo es la incorporación en un capítulo 4 de mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, con el objetivo de identificar los avances en cada una de las líneas estratégicas y acciones, especialmente en la adopción de la perspectiva de género en las resoluciones jurisdiccionales, las buenas prácticas, así como las áreas de oportunidad. Estos mecanismos serán elaborados y discutidos y consensuados por el Comité de Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas del Pacto. A tal fin se establecen las bases de la metodología para el seguimiento y evaluación de las metas que se plantean en el pacto.
en la que se entremezclan aspectos de corte cuantitativo y cualitativo, así como para su registro, a partir también de los criterios que emita dicho comité, con los cuales se concentrará la información relativa por cada apartado, que se recogerá en un informe anual en el que se presenten los resultados que al efecto se generen. Respecto de los aspectos de orden cuantitativo a que me he referido, para el diseño de los mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, el comité atenderá a los datos que ya se registran a través de las diversas plataformas de los sistemas de gestión de los órganos de impartición de justicia, teniendo como parámetro información relativa a estos, tanto como su número y distribución, su origen, competencia, así como la plantilla judicial y administrativa por distribución de sexo, género, puesto, cargo y el perfil de las personas titulares de los mismos. También se incluirá información estadística judicial sobre violencia contra las mujeres. Por lo que respecta a los datos de orden cualitativo, entre otras herramientas, el comité considerará al menos retomar lo dispuesto en la guía contenida en el apartado 3 del protocolo para juzgar con perspectiva de género, datos cuya recolección se plantea registrar aprovechando la plataforma de estadística judicial con el que ya se cuenta. Por otra parte, se incorporan 3 registros importantes: el registro de las órdenes de protección a las mujeres, registro de medidas de reparación integral a las víctimas de violencia de género y de garantías de no repetición, registro de personas sancionadas por violencia política de género. Y un rubro también de trascendencia es el relativo a los indicadores que se propone genere el Comité de Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas como herramientas que permiten monitorear el logro de los objetivos a fin de obtener y transparentar información a partir de las recomendaciones generales de los comités de la ONU que ha formulado a México, líneas estratégicas y acciones que se proponen en el presente pacto y objetivos del protocolo para juzgar con perspectiva de género. Señoras y señores, lo que no se mide no se puede mejorar. Nos planteamos la consolidación de la perspectiva de género como una meta, una elevada meta, que nos conducirá a hacer realidad el principio de igualdad y no discriminación, erradicar la violencia por razón de género. Esto es, alcanzar la igualdad sustantiva, la plena eficacia y efectividad de los derechos humanos de todas las personas. De ahí que sea un imperativo establecer las vías que nos permitan un debido seguimiento y garantizar el cumplimiento de los objetivos que aquí nos planteamos. También, para tal fin, se mantiene el comité de seguimiento, que, como habrán visto, adquiere una importancia capital para el logro de nuestro objetivo, imprimiendo vida y dinamismo al Pacto Nacional. La tarea que emprendimos para reformular el pacto habrá de tener continuidad a través del comité, tanto para el diseño de los mecanismos formulados e indicadores que llevan a cabo los registros e informes relativos, como para conjuntar la información que se contiene en las cajas de herramienta. Hasta aquí, compañeras y compañeros, este nuevo pacto, nuestro pacto, la desigualdad y la discriminación de la mujer sigue siendo una realidad. La violencia en su contra crece, mermando no solo sus derechos humanos, sino erosionando el tejido social. Sobre los órganos de impartición de justicia y quienes les damos vida, pesa una obligación constitucional y convencional para brindarles el pleno acceso a la justicia y garantizar estos derechos, tanto en el deber como en estricta justicia. Este instrumento se construyó para ser la hoja de ruta que nos guía a hacer frente a semejantes desafíos, alcanzar nuestro objetivo y consolidar la perspectiva de género en aras de hacer una realidad la igualdad sustantiva con renovado espíritu, con renovada visión, con la convicción de que es posible y que esté en nuestras manos contribuir a acelerar el cambio y dar paso al trascendente y definitivo paso a favor de la igualdad de las mujeres. Muchísimas gracias. Agradecemos su presencia en esta ceremonia de presentación del Pacto Nacional por la Justicia de Género, que encabezaron la ministra Yasmín Esquivel Moza y el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, junto con las y los representantes de todos los órganos de impartición de justicia en México. Gracias a todas y a todos. Ahora les invitamos a conectarse a través de la plataforma de la Asamblea de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia
a la mesa de trabajo o taller a la que se hayan inscrito, cuyos resultados serán fuente de mejoras en el servicio de la justicia. Y al terminar las mesas, aproximadamente a las 14:30 horas, nos vemos en Justicia TV y las diversas plataformas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia para la clausura de este acto. Gracias.